Hola, buenos días, espero se encuentren bien. Este video lo realizo para mis grupos de fundamentos de la psicoterapia. El día de hoy les quiero compartir de manera para recapitular lo que hemos visto en clases anteriores, es decir, el proceso de entrevista clínica. Recuerden que primeramente es realizar el saludo o la bienvenida. Desde el saludo o la bienvenida es importante porque al final de cuentas es el primer contacto que tenemos con nuestro paciente. Debe ser un saludo espontáneo, original, ameno, ¿no? Es decir, tampoco se tiene que ser forzado. Básicamente, si nos dan la mano, damos la mano, buenas tardes, bienvenido, pásele, siéntese donde usted guste, etc. Una vez que ya el paciente se ha sentado, pues iniciamos con el rapport. ¿Qué implica el rapport? Hacer una conversación informal, preguntarle desde dónde viene, si le costó trabajo llegar, si se trasladó en transporte público, en carro, en Uber, y básicamente son preguntas totalmente informales que no tienen que ver con el motivo de consulta. Esto es para que el paciente empiece a sentirse cómodo y se rompa, pues por así decir, este hielo, ¿no? Hay veces en que los pacientes pueden llegar tensos, nerviosos, con algunas expectativas, no saben qué decir, etc. Entonces es como muy breve, ¿no? A final de cuentas, para hacer este primer contacto. Posteriormente comenzamos con la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Recordemos que es realizar e indagar sobre información de la persona para entender y dimensionar su contexto. ¿Qué cosas se tienen que preguntar en la anamnesis? Nombre de sus familiares, con quién vive, a qué se dedica, si estudia o trabaja, si estudia, dónde estudia, en qué semestre o en qué cuatrimestre va, si trabaja, desde cuándo trabaja ahí, dónde está su lugar de trabajo. Hay que indagar también sobre antecedentes familiares, es decir, podemos preguntar si padece el paciente alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, hipo o hipertiroidismo, o algún diagnóstico ya realizado de carácter clínico, es decir, orgánico o psicológico, ¿no? Y si se ha atendido en ocasiones anteriores respecto a esto. Si padece alguna enfermedad crónica, si se ha tratado o está en tratamiento, ¿de acuerdo? Y es lo que yo he recomendado, que en ese espacio se genere el genograma para comprender y dimensionar en mejor medida la estructura familiar. Bien, una vez que ya recabamos información sobre el paciente, podemos pasar a esta cuestión de explicarle que está en un espacio seguro, que todo lo que nos comparta se va a quedar de manera confidencial, que es un espacio donde la persona puede hablar de todo aquello que le inquiete, de lo que le incomode y no se le va a juzgar, ¿no? Entonces, una vez que hagamos este pequeño espacio o describamos este pequeño espacio de trabajo de lo que implica el espacio terapéutico, podemos pasar a la pregunta clave, ¿no?, del proceso terapéutico. ¿Cuál es el motivo de consulta? Y cuando indaguemos sobre cuál es el motivo de consulta, por lo general, la persona nos va incluso a decir, es que son muchas cosas, ¿no? ¿Qué le podemos decir cuando nos digan, es que son muchas cosas, ¿no? Cuando el paciente no trae claro cuál es el motivo de consulta o la problemática o la situación que le está inquietando. Cuando la respuesta del paciente sea, son tantas cosas, son muchas, no sé por dónde empezar, se le puede sugerir que empiece por lo que más considere que le está impactando, que le está preocupando, ¿de acuerdo? Derivado de esto, pues, y aunado a esto, ya se va haciendo el desarrollo de la entrevista, que básicamente es recabar información con el paciente respecto desde cuándo empezó esta inquietud o este problema o esta molestia en él o en su contexto o en ella. ¿Qué tan frecuente es decir, es tan repetitivo que sucede o acontece semanalmente o mensualmente, para poder identificar cada cuándo se repite o se le presenta esta problemática. También hay que indagar con qué intensidad, es decir, plantearle del 1 al 10, qué tan intenso consideras que esto te está afectando, te está repercutiendo, ¿no? Hay que identificar también en qué áreas le está repercutiendo, en lo individual, en lo familiar, en lo interpersonal, con la pareja, con la familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera, ¿no? Hay que indagar en qué áreas o en qué esferas del individuo le está repercutiendo esta problemática. Y también hay que indagar sobre si la persona ha hecho intentos de solución, ¿no? O ha acudido anteriormente a psicoterapia
o algún otro tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parte ya es básicamente el desarrollo de la entrevista, donde pues obviamente a través de este diálogo con el paciente vamos a ir recabando información para ir dimensionando qué es lo que ocurre con el sujeto o con el paciente. Entonces, básicamente aquí es donde es lanzar preguntas, utilizar obviamente una escucha atenta, ¿no? Ir haciendo un registro. En varias ocasiones y en distintas clases les he compartido que no tiene nada malo ir realizando apuntes, ¿no? Claro, tampoco es dejar de tener contacto visual con el paciente, sino de repente si necesitas escribir algo lo anotas y sigues, ajá, ok, bien, entiendo, comprendo. Y al final de cuentas, yo lo que les sugiero mucho es ir dándole seguimiento a este desarrollo de la entrevista a través de preguntas. Ok, comprendo. ¿Te parece si ahora me pudieras hablar o compartir qué ocurre con esta área? Ah, ok, muy bien. Imagino que debe de ser duro, ¿no? O debe de ser fuerte. ¿Qué ocurre cuando sucede? ¿Qué ocurre o qué haces tú cuando suceden estos acontecimientos, ¿no? Y dependiendo del enfoque que ustedes utilicen o vayan a desarrollar, pues se irán gestionando también las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, si ya tenemos el saludo, la anamnesis, el motivo de consulta, ya desarrollamos parte de la entrevista, hay un punto que es el siguiente, que sería preguntarle a nuestro paciente cuál es el objetivo terapéutico, es decir, qué es lo que quiere lograr con el trabajo de las sesiones. Hay veces en que los pacientes pueden plantear uno, dos, tres objetivos y hay que registrarlos, ¿no? Y preguntarle a la persona cuál es el que a él o a ella le gustaría trabajar en primer medida, ¿no? Para poder enfocarnos y trabajar en ese objetivo. Una vez que se ha planteado el objetivo, ¿no? Y que debe de ser un objetivo alcanzable, ¿no? Lograble para la persona o el sujeto, pasamos a compartir nuestro contrato terapéutico. ¿Qué implica compartir el contrato terapéutico en la consulta? Explicarle nuestro modelo de trabajo, ¿no? Y explicarle de qué se trata el modelo de trabajo, no solo decirle, soy cognitivo-conductual, soy humanista, ¿no? Hay que describirle brevemente qué implica ese modelo. En el contrato terapéutico también se especifican los días de trabajo, los horarios, las fechas, si nos vamos a ver cada 8 días, cada 15 días. Se establece también y se le explica a la persona el compromiso que debe de tener él o ella para un buen avance en el proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Y se le comparte el consentimiento informado para que la persona lo firme y sepa que, pues, obviamente está comprometiéndose, ¿no? A trabajar terapéuticamente en pro de su beneficio. Ok, una vez que ya planteamos el objetivo, el contrato terapéutico, podemos anticipar el cierre. Es decir, para que no sea tan brusco este cierre, le pueden plantear al paciente, ok, antes de terminar, me gustaría que, ¿no? O antes de que terminemos, ¿te gustaría que este último punto que ya no vamos que ya no vamos a abarcar por la cuestión de tiempo, la sigamos trabajando en la siguiente sesión? Y al ser la primera consulta o el primer contacto, es importante preguntarle al paciente cómo se sintió, ¿no? Al final de la sesión, qué se lleva, qué aprendizaje se lleva, si se lleva algunas expectativas, para hacer un cierre adecuado, ¿de acuerdo? Y bueno, ya junto con la parte del cierre, pues obviamente también se habla de la inversión o el pago, ¿no? Al final de cuentas. Por lo general el pago las personas suelen preguntar antes de tiempo, antes de acudir a consulta. Pero bueno, entonces ya en este cierre se le pregunta, ¿gustas continuar? Nos vemos la siguiente semana, ¿te parece bien en tal horario o en se ajusta a tus tiempos? Y bueno, realizar también una despedida cordial, ¿no? Me dio mucho gusto conocerte, gracias por la confianza y entonces nos vemos en la siguiente sesión. De manera muy, muy general son estos pasos del proceso terapéutico. Desde luego ya los hemos revisado en clase, pero bueno, quise compartirlos aquí para que tengan pues a la mano el material y espero verlos pronto. Nos vemos más adelante y yo creo que subiré otro video respecto a otro tema que es de relevante importancia. Nos vemos. Saludos.